¿Y si te dijera que existe una intervención que sin costar absolutamente nada mejora tu memoria, regula todas tus hormonas, elimina toxinas del cerebro, aumenta tu testosterona, mejora tu sensibilidad a la insulina y reduce significativamente tu riesgo de desarrollar Alzheimer? Y que la mayoría de las personas la está haciendo mal todas las noches sin saberlo. Esa intervención es el sueño profundo, no el sueño en general. El sueño de ondas lentas, la fase delta, que es cuando tu cuerpo y tu cerebro realizan la mayor parte de sus funciones de reparación, mantenimiento y limpieza, y que es sistemáticamente la fase más destruida por los hábitos modernos. Hoy vamos a ir a fondo en la ciencia. ¿Qué ocurre exactamente durante el sueño profundo a nivel molecular y neurológico? ¿Por qué es la fase más crítica y al mismo tiempo la más fácil de sabotear? El protocolo exacto, respaldado por investigación de primer nivel para aumentar tu cantidad de sueño profundo de forma significativa, y los biohacks avanzados que utilizan los investigadores de longevidad y los atletas de élite para maximizar cada minuto de sueño reparador. Quédate hasta el final, porque te voy a revelar el error número 1 que destruye el sueño profundo y que comete casi todo el mundo, muchas veces con la intención de dormir mejor. Empecemos por la arquitectura básica del sueño, porque entender cómo está estructurado el sueño es fundamental para entender por qué el sueño profundo importa tanto. El sueño no es un estado uniforme. No te quedas dormido y 8 horas después te despiertas habiendo estado en el mismo estado toda la noche. Tu cerebro pasa por ciclos repetidos de aproximadamente 90 minutos cada uno. Cada ciclo incluye 3 fases principales. Sueño ligero, que incluye las fases N1 y N2. Sueño profundo o de ondas lentas, que es la fase N3, y sueño REM, que es donde ocurren los sueños más vívidos y donde se procesa la memoria emocional. Lo crítico que la mayoría no sabe, la distribución de estas fases no es uniforme a lo largo de la noche. El sueño profundo se concentra masivamente en la primera mitad de la noche. Los primeros 2 o 3 ciclos, las primeras 4 o 5 horas, son ricos en sueño de ondas lentas. El sueño REM, en cambio, predomina en la segunda mitad de la noche, en los ciclos que ocurren entre las 5 y las 8 horas. Esto tiene una implicación práctica enorme. Si te acuestas tarde y acortas el tiempo de sueño por la madrugada, estás robando principalmente sueño REM. Pero si te despiertas temprano sin haber dormido suficiente, o si el alcohol interrumpe los primeros ciclos, estás destruyendo el sueño profundo. Y como veremos, eso tiene consecuencias muy distintas y muy serias. En un adulto joven saludable, el sueño profundo representa entre el 15 y el 20% del tiempo total de sueño. En 8 horas, esos son entre 72 y 96 minutos de sueño de ondas lentas por noche. Ahora el dato que debería preocuparnos. Con la edad, el sueño profundo disminuye de forma dramática y progresiva. A los 40 años, muchas personas han perdido ya entre el 40 y el 50% de su sueño profundo comparado con cuando tenían 20. A los 60, la media puede estar por debajo de 20 minutos por noche. A los 70, en algunos individuos, el sueño profundo es casi inexistente. Esta no es una consecuencia inevitable del envejecimiento que haya que aceptar. Es en gran medida resultado de hábitos modificables. Y la buena noticia es que el sueño profundo es extraordinariamente sensible a intervenciones conductuales correctas. ¿Por qué importa tanto esta fase en particular y no simplemente el tiempo total de sueño? Porque durante el sueño profundo ocurren 4 procesos de reparación y mantenimiento que ninguna otra fase del sueño puede proporcionar de forma equivalente. El primero, la consolidación de la memoria declarativa. Todo lo que aprendiste durante el día, toda la información nueva que procesó tu hipocampo, se transfiere durante el sueño profundo a la corteza prefrontal para su almacenamiento a largo plazo. Es el proceso que convierte el aprendizaje a corto plazo en memoria permanente. Sin suficiente sueño profundo, el aprendizaje simplemente no se consolida. Los estudios en estudiantes que duermen poco antes de exámenes lo confirman. No solo rinden peor al día siguiente, sino que retienen menos información a la semana siguiente. El segundo, la limpieza cerebral linfática. Este es quizás el descubrimiento más revolucionario de la neurociencia del sueño de la última década. El sistema linfático, el equivalente cerebral del sistema linfático del resto del cuerpo, está casi exclusivamente activo durante el sueño profundo.
Durante las ondas lentas, el espacio extracelular entre las neuronas se expande hasta un 60% de su tamaño normal. Esto permite que el líquido cefalorraquídeo fluya activamente entre las células, barriendo los productos de desecho metabólico que se acumularon durante el día. Entre esos desechos, los más importantes, la proteína beta-amiloide y la proteína tau, que son precisamente las que se acumulan en el cerebro de los pacientes con Alzheimer y otras formas de demencia. El tercer proceso, la liberación de hormona de crecimiento. Entre el 70 y el 80% de toda la hormona de crecimiento que produce tu cuerpo en un día se secreta durante el primer episodio de sueño profundo de la noche. Este es el pico más importante del día para esta hormona, que es fundamental para la reparación del tejido muscular, la quema de grasa corporal, el mantenimiento de la densidad ósea y la regeneración de prácticamente todos los tejidos del cuerpo. Cuando el sueño profundo es insuficiente o de mala calidad, este pico hormonal se reduce o desaparece. El cuarto proceso, la restauración del sistema inmune. Las células T de memoria y las células NK, que son las células asesinas naturales del sistema inmune, aumentan su proliferación y actividad durante el sueño profundo. Un estudio clásico de la Universidad de Tübingen en Alemania demostró que una sola noche de privación de sueño reduce la función de las células T en un 70%. En un 70%. Una sola noche. Ahora vamos a la neurociencia de lo que ocurre dentro del cerebro durante el sueño profundo. Las ondas lentas que caracterizan esta fase, de entre 0.5 y 4 hercios, no son aleatorias. Son el resultado de una sincronización masiva y coordinada de millones de neuronas corticales. Durante cada ciclo de onda lenta, las neuronas oscilan entre un estado de máxima activación y un estado de silencio casi completo, llamado down state o estado de hiperpolarización. Durante ese down state, cuando las neuronas están en silencio, el espacio extracelular se expande, el líquido cefalorraquídeo fluye, la limpieza ocurre. Es un ciclo de lavado sincronizado con el ritmo eléctrico del cerebro dormido y ocurre decenas de veces por hora durante el sueño profundo. La relación entre el sueño profundo y el deterioro cognitivo no es teórica. Una investigación publicada en 2024 en Frontiers in Sleep consolidó la evidencia acumulada. Los pacientes con deterioro cognitivo leve tienen significativamente menos sueño profundo que individuos cognitivamente sanos de la misma edad. Y en los pacientes con Alzheimer establecido, la reducción del sueño de ondas lentas es dramática. Más importante aún, la pérdida de sueño profundo parece preceder a los síntomas clínicos del Alzheimer, lo que sugiere que podría ser un biomarcador temprano de la enfermedad y no simplemente una consecuencia de ella. La relación con la testosterona también es directa y muy bien documentada. Un estudio de la Universidad de Chicago sometió a hombres jóvenes sanos a restricción de sueño, reduciéndolo de 8 a 5 horas durante una semana. Resultado, sus niveles de testosterona cayeron entre un 10 y un 15%, equivalentes según los autores a envejecer entre 10 y 15 años en términos hormonales. Y la mayor parte de esa reducción se explicó por la pérdida de sueño profundo, porque es durante el sueño de ondas lentas cuando se secreta la hormona luteinizante que estimula la producción de testosterona. Ahora, un mecanismo que muy poca gente conoce, pero que es absolutamente fundamental: el papel de la temperatura corporal en el sueño profundo. Para entrar en sueño de ondas lentas, tu cuerpo necesita reducir su temperatura central en aproximadamente 1 o 2 grados centígrados. Este descenso de temperatura no es una consecuencia del sueño, es una condición necesaria para el sueño profundo. Tu cuerpo lo logra mediante vasodilatación periférica. La sangre se desplaza hacia las manos y los pies, cediendo calor al exterior. Por eso las personas a las que se les enfrían los pies duermen peor. Necesitan calcetines para que la vasodilatación funcione. La temperatura ambiental ideal para maximizar el sueño profundo está entre 16 y 19 grados centígrados. Una habitación a 22 o 23 grados, que es la temperatura típica de muchos hogares modernos, es demasiado cálida y suprime el sueño profundo de forma mesurable. Ahora el protocolo completo.
¿Qué hacer exactamente para maximizar el sueño profundo cada noche? Lo primero y más impactante, la temperatura de tu habitación. Bájala entre 16 y 19 grados. Si no puedes controlar la temperatura del cuarto, hay alternativas. Una ducha o baño caliente 30 a 60 minutos antes de dormir produce paradójicamente un enfriamiento corporal posterior muy efectivo. La vasodilatación producida por el calor acelera la disipación de calor corporal y facilita el descenso de temperatura necesario para el sueño profundo. Lo segundo, la gestión de la luz. La luz azul de las pantallas, teléfonos, tablets y ordenadores suprime la producción de melatonina con una potencia que la mayoría subestima gravemente. Un estudio demostró que 2 horas de uso de tablet antes de dormir reduce la producción de melatonina en un 50% y retrasa el inicio del sueño profundo. La solución práctica: eliminar pantallas entre 60 y 90 minutos antes de dormir. Si no es posible, usar gafas que bloqueen la luz azul o activar el modo nocturno con temperatura de color cálida en todos los dispositivos. Lo tercero, el horario consistente. Esta es probablemente la intervención más subestimada y más potente al mismo tiempo. Acostarte y levantarte a la misma hora todos los días, incluidos los fines de semana, es la forma más efectiva de aumentar el sueño profundo. El ritmo circadiano regula cuándo y cuánto sueño profundo produce tu cerebro. La variabilidad de horario, el síndrome del me recupero durmiendo el fin de semana, fragmenta las ondas lentas y reduce su intensidad. Lo cuarto, el ejercicio físico programado. El ejercicio de fuerza y el ejercicio de intensidad moderada alta aumentan significativamente el sueño profundo esa misma noche. El mecanismo es simple. El cuerpo necesita más tiempo de reparación muscular y metabólica, y el sueño profundo es donde esa reparación ocurre. El timing importa. El ejercicio matutino o de tarde es ideal. El ejercicio intenso en las últimas 2 o 3 horas antes de dormir puede elevar la temperatura corporal y la activación del sistema nervioso simpático, dificultando la entrada en sueño profundo. Lo quinto, la suplementación con evidencia sólida. 3 suplementos tienen evidencia real para mejorar el sueño profundo. El magnesio en forma de glicinato o malato, entre 200 y 400 miligramos 30 a 60 minutos antes de dormir, activa el sistema GABA y reduce la actividad del sistema nervioso simpático, facilitando la transición hacia el sueño de ondas lentas. La glicina, a razón de 3 gramos antes de dormir, reduce directamente la temperatura corporal central a través de un mecanismo receptor en el hipotálamo y aumenta el tiempo en sueño profundo según estudios publicados en Sleep and Biological Rhythms. Y la L-teanina, entre 100 y 200 miligramos, aumenta las ondas alfa cerebrales y reduce la ansiedad previa al sueño sin producir sedación ni tolerancia. Ahora, los biohacks avanzados para quienes quieren llevar la optimización del sueño al siguiente nivel. La monitorización con wearables. Dispositivos como el Oura Ring, el Whoop o el Apple Watch, con los sensores adecuados, permiten estimar el tiempo en sueño profundo noche a noche. No son tan precisos como una polisomnografía clínica, pero permiten ver tendencias, identificar qué intervenciones funcionan para ti específicamente y medir el impacto de cambios en rutina. Si cambias algo, lo mides. Si los datos mejoran, lo repites. Este enfoque de cuantificación personal es una de las diferencias entre el biohacking serio y los consejos genéricos. La sauna presueño. Una sesión de sauna de 15 a 20 minutos, entre 90 y 120 minutos antes de acostarte, produce un rebote de enfriamiento corporal muy marcado. Tu cuerpo, después del calor extremo de la sauna, disminuye rápidamente su temperatura central como mecanismo compensatorio. Este descenso acelerado de temperatura es un potente inductor de sueño profundo. Estudios escandinavos con usuarios regulares de sauna muestran mejoras consistentes en la profundidad y continuidad del sueño. La cronobiología de la melatonina. La melatonina exógena en dosis bajas, entre 0.5 y 1 miligramo, usada como señal de reloj biológico y no como sedante, puede ayudar a ajustar el ritmo circadiano y adelantar el inicio del sueño profundo. La dosis importa. Las dosis altas de 5 a 10 miligramos que se venden habitualmente en muchos países no son más efectivas que las dosis bajas y pueden desensibilizar los receptores de melatonina con el uso continuado.
La respiración nasal obligatoria. La respiración bucal durante el sueño está asociada con mayor fragmentación del sueño, mayor ronquido, mayor incidencia de apnea y en consecuencia menos sueño profundo. El uso de cinta adhesiva nasal, lo que en inglés se llama mouth tape, para promover la respiración nasal durante el sueño, está ganando evidencia como intervención sencilla, económica y con impacto real en la arquitectura del sueño. La optimización del cortisol matutino. Para que el sueño nocturno sea profundo y reparador, el ritmo circadiano del cortisol debe estar bien anclado. El cortisol debe estar alto por la mañana y debe caer correctamente durante el día. Exponerte a luz solar directa, sin cristal de por medio, en los primeros 30 a 60 minutos después de levantarte es la intervención más potente para anclar el ritmo circadiano, maximizar el cortisol matutino y, paradójicamente, mejorar la profundidad del sueño esa misma noche. Y ahora, el error número 1, el que prometí al principio, el que comete casi todo el mundo. A veces con la honesta intención de dormir mejor, el alcohol. Muchas personas beben alcohol por la noche porque les ayuda a conciliar el sueño más rápido. Y es verdad, el alcohol es un sedante que acelera el inicio del sueño. Pero lo que ocurre después es lo contrario de un sueño reparador. El alcohol se metaboliza durante las primeras horas de sueño y sus metabolitos son estimulantes que fragmentan el sueño y suprimen activamente el sueño profundo en la segunda parte de la noche. Incluso un par de copas de vino pueden reducir el sueño de ondas lentas hasta en un 20% esa noche. No hay una dosis segura de alcohol que no afecte la arquitectura del sueño. 0. Estudios de Matthew Walker en la Universidad de California, Berkeley, con monitorización polisomnográfica lo confirman de forma consistente. No existe una cantidad de alcohol que sea inocua para el sueño profundo. Resumen de todo lo que hemos visto. El sueño profundo es la fase más crítica del sueño para la memoria, la limpieza cerebral, la producción hormonal y la función inmune. Es sistemáticamente la más afectada por los hábitos modernos y la más sensible a intervenciones correctas. Los pilares fundamentales: temperatura de la habitación entre 16 y 19 grados, horario consistente 7 días a la semana, eliminar pantallas antes de dormir, ejercicio regular con buen timing y magnesio o glicina antes de acostarte. Los biohacks avanzados: sauna 90 minutos antes de dormir, monitorización con wearables, respiración nasal y exposición a luz solar matutina. Y el error que no puedes cometer: beber alcohol pensando que te ayuda a dormir. Te hace conciliar antes, sí, pero destruye exactamente la fase que más necesitas. Recuerda, ningún suplemento, ninguna estrategia de nutrición, ningún entrenamiento compensa el sueño profundo insuficiente. Es la base sobre la que todo lo demás se construye. Y antes de terminar, una cosa importante. Si hay algún suplemento, protocolo o tema de salud sobre el que quieras que hagamos un vídeo, déjalo en los comentarios. Leemos todo. Y muchos de nuestros próximos temas los elige directamente la comunidad. Tu comentario puede ser el siguiente vídeo. Si este contenido te ha aportado valor, suscríbete al canal. Cada semana, ciencia real sobre salud y biohacking, sin humo y sin afirmaciones sin respaldo. Nos vemos en el siguiente.